Listo muchachos, entonces la idea de este video es mirar la parte de las rutas, de cómo trabajan las rutas en Angular y manejar los formularios. Vamos a ver formularios reactivos. Entonces vamos a crear un proyecto. Ya tenemos instalado Angular CLI, vamos a crear un proyecto. Entonces le decimos new, vamos a ponerle 9 o mia. Entonces mientras me va creando el proyecto, acá en la documentación de Angular yo voy a poder observar todo lo que yo necesito para trabajar. Vamos a comenzar mirando las rutas y la navegación. Entonces él me dice que cuando trabajamos las rutas, que en el archivo HTML tengo que tener esta línea que es base href, que es la base para trabajar las rutas. Bueno, vamos a entender las rutas como ese sistema que me va a permitir saltar o ir de componente en componente, ¿cierto? Porque nosotros pues no vamos a poner todos los componentes en una vista y ya, no. La idea es que a medida de lo que yo vaya presionando en el menú, voy a ir llamando los componentes que sean necesarios. Entonces me muestra acá que tengo que tener esto, que tengo que importar router module y routers, y que en el app module tengo que hacer un archivo donde van a estar mis rutas y que tengo que importar de esta forma. Ya con eso podría trabajar. Ya no te quedaría utilizar el router Euler, que ya vamos a ver qué es esto. Luego vemos los router links, que son los que van a permitir navegar entre mis rutas y todo lo que tiene que ver pues con la ruta. Acá Angular no lo explica muy detallado y cómo debe ser. Por tanto, vamos get les gusta. Le decimos descargar y vamos a utilizar este por el momento. Esperemos un momento que no instale. Listo. Mientras va instalando, entonces lo otro que vamos a ver son los formularios. Angular me permite trabajar con formularios de dos formas: formularios normalitos o formularios reactivos. ¿Cómo así que formularios reactivos? Esto tiene que ver con la programación reactiva. No, pues no es React, sino la programación reactiva como tal. La programación reactiva es una programación que me permite trabajar asincronismo, pues que me permite manejar estados y manejar información en tiempo real. Entonces, la programación reactiva es un paradigma enfocado en el trabajo con flujos de datos finitos e infinitos de manera asíncrona. Su concepción y evolución ha sido ligada a la publicación del manifiesto reactivo. Esa le hacia las bases del sistema reactivo establece unas bases que es responsivos, resilientes, elásticos y orientados a mensajes. En Angular ya vamos a ver mucho
eh, todo lo que tiene que ver con la programación reactiva, que es algo, pues el flujo normal que maneja Angular, con observables, con muchas cosas, con RX, JS, esta es una librería que maneja para toda la parte de programación reactiva. Más adelante vamos a ver, pues vamos a ir viendo cómo es eso de programación reactiva. Pero en sí es trabajar con todos los datos en tiempo real y de forma síncrona, o sea que los datos y los formularios siempre están escuchando qué está sucediendo y dependiendo de lo que esté sucediendo ellos tomen pues ciertos estados. Entonces de eso se trata la programación pues, reactiva, y eso es lo que me permite tener los formularios. Entonces acá yo puedo ver reactive for. Entonces, los reactive for, ¿qué me dice? Pues me comienza a explicar qué son los reactive for, cómo puedo trabajar yo con los reactive forms que tengo que importarse. Pues yo todo lo que quiera hacer pues en Angular ya comienzo a importar lo que necesito. Me explican lo que es asíncrono, síncrono, o sea lo que es asíncrono versus lo síncrono, y me muestran pues cómo puedo trabajar con formularios reactive. Entonces tenemos que instale para que comencemos a trabajar. Listo, ya nos instaló. Tenemos nuestra app acá. Lo único que hacemos es cd mi app para poder utilizar acá. Listo. Entonces vamos a comenzar primero con las rutas. Entonces recuerden que todo lo vamos a traer dentro de CRC app, y acá es donde va a pasar todo dentro de CRC. Una cosa, cuando yo instalo, aquí me instala, recuerden que les decía que acá en package.json es donde están todas mis dependencias. Claro que él me instala todo lo que necesito. Por acá están el router, o sea, también los forms. Él instala todas las dependencias. Acá me dice qué versiones tiene. Dado el caso de que esta carpeta no la tenga, ¿por qué? Porque esta carpeta es donde están todas las dependencias, pero yo, digamos, cuando voy a pasar un proyecto, lo voy a copiar y lo voy a pegar o lo voy a subir a un repositorio, yo no subo el node modules, porque si yo subo el node modules pues quedaría súper pesado. La idea es que solamente suba esto y eso, no node modules. Pero entonces, como yo no subo el node modules y yo lo necesito, si yo no tengo este node modules, ¿cómo hago para tenerlo? Gracias a este package.json que me dice cuáles son las librerías que yo tengo, yo solamente tengo que decir npm update install, y con npm install él mira en el package.json qué librerías tengo y si ya están descargadas, y si no están descargadas él me las descarga y comienza a revisar pues qué hay instalado o qué no hay instalado para poder instalarlo de nuevo. Entonces me dice que, pues, que no hay nada. Pero entonces si yo tengo ya instalado en los módulos y quiero actualizar mis paquetes, pongo npm update, y él ya lo que va a hacer es buscar los paquetes que yo tengo acá, dependiendo las versiones que tenga. Él va a ir a buscar y va a mirar qué versiones nuevas hay y me va a actualizar los paquetes. En este caso no me actualiza nada porque no tenemos nada para actualizar.
Listo. Entonces, ya que sabemos esto, entonces ya podemos venir acá a nuestro SRC, un poco la terminal, y en nuestro index vamos a poner el estilo de búsqueda. Entonces, ¿qué me decía la ruta? La ruta me decía, ve, lo primero que tienes que fijarte es que tengas la base href en el index.html. Entonces acá la tenemos. Tenemos el componente que vamos a llamar, que es app.root, ¿cierto? El componente inicial que encuentra acá en app. Listo. Todo está bien. Entonces venimos acá a nuestro app, le van a estar nuestros componentes y miramos app módulo. Acá es donde todo sucede, ¿cierto? En este módulo es donde tenemos que comenzar a importar todo. Entonces para entrar con rutas, bueno, vengamos acá, borremos esto. Enseguida vamos a hacer nuestro menú acá, de nuestro pues archivo inicial donde vamos a comenzar a llamar la ruta, pues donde vamos a comenzar a llamar los componentes. Entonces acá en app modules, necesitamos comenzar a trabajar con las rutas, porque él me dice para trabajar con la ruta, él me dice, ve, ya te fijaste. Segundo, importar a router móvil. Entonces él me dice, ve, vení, importar a router móvil de la router. ¿De dónde? De Angular router. Listo. Entonces, perdón, routers. Router móvil y router, ¿cierto? Acá le importamos. Luego que nos dice que la debemos importar acá, ¿cierto? Debemos importarlo. Pero para importarla necesitamos hacer primero nuestras rutas, necesitamos crear nuestras rutas antes de importarla, que es lo que me muestra acá, que deberíamos hacer esto. Pero entonces no la vamos a hacer acá porque esto quedaría muy feo, entonces vamos a crear un nuevo archivo que se llame a.router o llamémosla sí, llamémosla, renombrémosla, le ponemos a.router.ts. Listo. Y acá lo único que me dice es, ve, vos tenés que crear una constante que va a ser un array de objetos. Entonces me dice, ve, crear una constante, pero como yo la hice un archivo aparte, ¿cierto? Para poder importar, tenemos que exportar. Entonces, exportamos una constante, y la constante es como ustedes pues quieran llamarla, routes, es de tipo router, ¿cierto? Routes. Entonces, para poder trabajar, decir que es de tipo routes, ¿qué tengo que hacer? Importar routes de Angular. Le digo que eso es de tipo router y que va a ser un vector, que es un vector. Entonces acá adentro ya comienzo a crear las rutas. Entonces, ¿cómo creo las rutas? Son objetos. Entonces creo un patch, que el patch es la ruta donde va a ir y el componente que va a llamar, como así. Entonces vamos a crear un nuevo componente antes de pasar acá. Vamos a eliminar esto acá porque no nos ponga problema. Vamos a crear un nuevo componente que sea ng generate component. Pues pueden abreviar para no poner component, puede poner c, cierto, c de component.
Y el nombre de componente vamos a ponerle persona. Él llega, nos crea el componente persona, ¿cierto? Me crea acá este specs, vamos a eliminarlo, con las pruebas unitarias, y este también, para tener archivos pues ahí. Entonces, este componente, yo normalmente, ¿cómo se llama? Se llama persona, ¿cierto? Así es mi componente. Pero entonces yo no voy a venir acá y lo voy a poner acá, porque entonces tendría que ya comenzar a llamar todos los componentes, entonces todos se me van a ver al tiempo, ¿cierto? Y yo no quiero eso, yo quiero que dependiendo de lo que seleccione en el menú se me vayan mostrando los componentes. Entonces, acá en nuestro add component vamos a crear un menú. Entonces vengamos por acá a Bootstrap. Los navbar, nuestro menú, ya tiene pues un menú acá establecido. Listo, voy a copiar acá. Listo, entonces acá tengo el menú del navbar, le ponemos mi app, ¿cierto? Y acá abajo están pues los menús, que no me interesa, este formulario no me interesa, este es un LI, este dropdown no me interesa, ese tampoco me interesa. A ver, dejemos uno solo. ¿Qué va a hacer? Persona. Entonces la idea es que cuando presionemos persona me traiga el módulo de persona. Pero entonces, ¿qué necesito para que me traiga el módulo? Entonces me dice, mira, antes de configurar tienes que utilizar el route overload. Acá. ¿Para qué me sirve esta línea? Esta línea lo que va a hacer es que vea que acá yo ya no voy a hacer nada más, acá solo tengo el navbar y acá, o sea, este va a ser como mi layout, como mi caja, y lo que va a hacer es que cuando yo presione acá en el menú el componente que quiero, él me lo va a pintar acá, o sea, me lo pinta donde yo tenga este router doble, entonces donde yo tenga esto él me va a pintar. ¿Cuál es el error? Porque no hemos configurado aún las rutas, era necesario. Entonces, como ya sé cómo lo va a llamar y cómo lo va a pintar, entonces vengo acá, entonces acá en router lo primero que tengo que hacer es importar persona component, ¿cierto? Según pues importamos persona component. ¿Por qué? Porque yo quiero decir que apenas ingresen a la app y llamen a persona, pues que pongan esa ruta, el componente que vamos a llamar es persona component. Vamos a crear un componente que sea home, que sea mi componente inicial, inicio. Entonces creamos otro componente que llama inicio. Entonces tenemos dos componentes. Entonces vea que acá yo no voy a poner acá en esto, yo no voy a poner ningún inicio, no voy a llamar ningún componente. Ellos se van a ir llamando dependiendo de lo que yo ejecute. Entonces vamos a decirle patch, o sea que cuando llamen a la barra solita, o sea que cuando entren a la aplicación pues directamente él llame a un componente que va a ser inicio component, ¿cierto? Entonces tengo que importarlo acá para poder utilizarlo acá. Y él también tiene algo que es por si no llaman algo que no existe, ¿cierto? Por si es el 404, y pongo estos dos asteriscos,
que cuando no exista nada, que entre de todas maneras ese inicio pongo. Entonces, ya tengo mi app routes, tengo mi configuración. Me vengo entonces para acá para dar móvil, ¿cierto? Y vamos a importar app routes. Está. Importo app routes de qué archivo, de app routes, ¿cierto? Y ya lo único que tengo que hacer es venir acá punto for root. ¿Y qué le paso? Le paso de configuración a routes. Entonces ya con esto me va a permitir trabajar con las rutas. O sea, importo el módulo, ¿cierto? Un módulo de Angular y le paso las rutas que yo cree que son estas. Y ya. Nos debe funcionar. Entonces, como nos damos de cuenta, vamos a correr nuestra aplicación en GCR. Nuestra aplicación corre por el 42.000, ¿cierto? Localhost. Entonces, si venimos acá, llamamos localhost 42.000, él va a llamar a mi app. Bueno, acá tenemos errores. Bueno, qué pena. Acá no ponemos el slash, sino que donde ponemos persona. Y acá no ponemos esto. Acá aparece mi... bueno, me faltó en el menú. Acá en el index. Perdón. Acá en la component tengo persona, pero también debería tener home. Esto por el momento no está funcionando, ya vemos por qué. Entonces tengo en mi menú home y personas, ¿cierto? Y que dependiendo de lo que yo di, presione, si le doy home, me traiga vea que por defecto cuál está trayendo, inicio, ¿cierto? El de inicio, bueno, home no. Por defecto me está trayendo cuál componente, el de inicio, porque dijimos que cuando estuviera vacío, trajera el de inicio, o sea, cuando entrara a la raíz, me traiga el componente de inicio. O que si ponen algo que no existe, me traiga el componente de inicio también. Pero entonces vamos a hacer funcionar este menú. Cuando le den inicio, vaya inicio y persona a persona. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo único que tenemos que utilizar acá en el menú es algo que se llama router link. Y acá entonces le decimos, ve, cuando vaya el inicio, llame a este, ¿cierto? Vaya a la raíz. Router link. Y cuando va a ir a persona, cuando le da ahí, vaya a persona. Entonces, vamos a ver. Si yo lo inicio, el que hace se queda acá, pero si yo voy a persona, inmediatamente el que hace me trae el componente de persona. No va a cambiar persona, va a cambiar el componente, va a poner H1. Bueno, vamos a organizar eso un poquito más y vamos a meter esto dentro de un big container. Metemos el router link dentro de un big container y acá, hola, esto es
persona. Y lo mismo hacemos con inicio. H1, hola, esto es inicio. Entonces estoy en inicio porque es la primera que puse a cargar. Si doy persona, no me recarga la página para nada, sino que él se encarga de traerme el componente de persona. Y de esta forma puedo ir yendo de componente a componente. Listo. Entonces, en las rutas también yo puedo pasar parámetros entre rutas, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, pues a medida que lo vayamos a necesitar. Más adelante lo que hacemos es pasar eh, parámetros dentro de las rutas. ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, acá por acá me explica lo de que pages no consta, que pongo los dos asteriscos por si no existe ese componente, pues si no existe lo que están llamando. Él tiene muchos parámetros, pues, tiene muchos atributos, muchas propiedades que yo le puedo pasar, pero lo que les acabo de mostrar pues es lo en general, pues cómo se debe trabajar. Ya con eso ya ustedes pueden crear un sistema de rutas sencillo. De esta forma pues se pasan los parámetros. Parámetro es pasarle un valor o varios valores a esa ruta, pero como les digo, eso pues lo vamos a ver más adelante. Veremos cómo pues pasarle parámetros y cómo capturarlos y cómo pues trabajar con esos parámetros. Listo, entonces vamos a dejar hasta acá la parte de las rutas y vamos a hacer el siguiente video de los formularios reactivos.